Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucho, iniciando el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo aparece esta experiencia de Jesús en el desierto, pero hay una clave para poder comprenderla, y es que dice que Jesús, empujado, impulsado por el Espíritu, fue al desierto. Significa esto que Jesús en todo es conducido por el Espíritu, y por lo tanto el desierto no puede ser una experiencia mala, tal vez incómoda, contrastante, difícil, pero no puede ser algo malo. Y dice que Jesús en el desierto es tentado por el demonio. Y aparece entonces también otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y es: ¿cómo así que Jesús es tentado? Y la tentación no es mala. La tentación, entendida de acuerdo a la Sagrada Escritura, es la opción alternativa al querer de Dios, o las opciones alternativas al querer de Dios, donde se valida mi opción por el Evangelio, donde se valida el deseo de actuar según el querer de Dios. Entonces, vamos a sintetizar, y es: Jesús es impulsado por el Espíritu, va al desierto 40 días, como signo de ese número 40 que en la Escritura pues nos habla de un cambio total, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el Sinaí, 40 días del profeta Elías también camino al Oreb. Hay un cambio, hay algo nuevo que aparece. ¿Y qué es lo nuevo que aparece? El Evangelio, que es Jesucristo. Y ese Evangelio en el desierto entonces tiene una prueba. Para Jesús humanamente va a haber unas invitaciones diversas, y Él va a mantenerse fiel a esa palabra primera, que es Dios actuando con la fuerza del Espíritu en Jesús humanamente. ¿Para qué? Para que se instaure la buena noticia, el reino del Padre en el corazón de sus hijos. Sí, Carlitos, es muy importante recordar que en esa multiplicidad de opciones que muchas veces suelen presentarse ante realidades que llegan, debe existir un buen discernimiento. Yo creo que es fundamental cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que de alguna manera podríamos entenderlas como tentaciones. Es importante porque Jesús no va solo al desierto. O sea, Jesús va impulsado por el Espíritu que lo acompaña y que camina con él. ¿Qué encuentra uno en un desierto? Absolutamente nada. Arena, es decir, es un espacio de soledad, es un espacio de silencio, es un espacio para escucharse a uno mismo, para escuchar interiormente nuestro corazón, nuestra conciencia, y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma. En esos 40 días, indudablemente aparece el hambre, la fatiga, aparece la necesidad, porque no se nos puede olvidar que Jesús es humano, la humanidad de Jesús. Cuando nosotros tenemos debilidad, cuando nosotros, por decir algo, uno al mediodía no ha desayunado, no ha comido nada, uno empieza a sentir debilidad, mareo, cualquier cosa que aparece que nos tienta, pues nos puede llevar a comer, ¿sí? Asimismo es en la vida, donde está la debilidad, donde está la fragilidad, donde está, digamos, la carencia, puede aparecer la tentación.
Y es ahí donde nosotros debemos discernir cuál es la decisión que debemos tomar. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es aquello que no es bueno para nuestra vida y para nuestra experiencia de fe, para nuestro caminar como cristianos. Pero por más debilidad que yo tenga, por más carencia que haya en mí, por más fragilidad, yo no me puedo dejar seducir por aquello que me va a generar tristeza, que me va a generar un dolor mayor, que me va a generar una gran desesperanza. Por eso Jesús se ve tentado, porque también como humano siente hambre, tiene sed, está agotado, ¿sí? Recordemos también en la experiencia de Moisés con el pueblo de Israel, que aparecen muchas pruebas, ¿sí? Y es ahí donde hoy, en medio de las pruebas de la vida, hacer un buen discernimiento para tomar una buena decisión, también es la clave fundamental para entender la alegría y entender esa experiencia de Dios. Aparece en Jesús lo que es plenamente humano. Aparece en Jesús aquello que dimensiona nuestra condición. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces escuchamos esta petición, o tal vez la hemos hecho nosotros. Señor, quítame las tentaciones. Señor, no quiero tener tentaciones. Casi como decir, no quiero ser humano. No, vamos a tener diversas opciones, alternativas, caminos. Pero Jesús ha venido, Él el primero, y a través de Él nosotros, a enseñarnos cómo puedo optar por el Evangelio, puedo elegir la voluntad de Dios, que no es otra que el amor, que hace posible que mi vida se unifique. Lo que Jesús viene a decirnos, venga, déjese usted también empujar por el Espíritu, guiar por el Espíritu, impulsar por el Espíritu. No importa que te aparezcan tentaciones, no, porque ese Espíritu que te conduce y esa fuerza del amor del Padre en ti, pues te posibilitan tener un buen discernimiento, como lo dice Lucho, y elegir siempre el Evangelio. Y es válido, es que nosotros no nos podemos poner a pelear con la tentación. Y es algo que repetimos constantemente en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Es que para caer tengo yo que tomar la decisión. O sea, cada uno de nosotros sabe si roba o no roba, si miente o no miente. Usted sabe si esa relación le conviene o no le conviene, si eso que usted va a firmar es correcto o incorrecto, si ese dinero que usted va a recibir es bueno o no es bueno. Es decir, hermanos, nosotros sabemos. Y ante la necesidad, insisto, ante la carencia, el desespero nos lleva a cometer errores. Y es que aquí es donde tenemos que mirar la fuerza del Espíritu que movió a Jesús, que lo empujó al desierto, lo acompañó. Es decir, que nosotros cuando estemos en crisis, en momentos duros, recordemos que ahí está el Espíritu que nos sostiene. Y no nos podemos desbocar a tomar decisiones equivocadas que después se convertirán en un dolor de cabeza, en pérdidas, en caídas, en debilidades mayores. Hermanos, la tentación va a estar y está todos los días. Las tentaciones pueden tener nombres y apellidos, las tentaciones pueden ser lugares, las tentaciones pueden ser alimentos, las tentaciones se presentan de muchas maneras porque atacan en la debilidad. Eso es como cuando una persona, si usted está bajito de defensas, cualquier virus, cualquier cosa se apodera de nosotros y nos tumba. Si nosotros no estamos fortalecidos por el Espíritu, si nosotros no estamos fortalecidos por esa gracia de Dios, pues la debilidad hará que la tentación pueda más que la razón. Y debemos actuar en consecuencia a lo que nos está pidiendo el Señor, y es aprovechar este tiempo de Cuaresma para reflexionar interiormente cuáles son aquellas situaciones que nos tientan en la vida y en las que nosotros no podemos seguir cayendo o no debemos caer, sino que debemos corregir. Entonces, hermanos, como decía Carlitos, no tengamos miedo a la tentación, porque la vamos a ver constantemente en el cotidiano vivir. Más bien es pensar nosotros si estamos actuando de manera sabia, si le estamos permitiendo a esa debilidad que tenga más autoridad que la autoridad del amor. Y es discernir, es reflexionar, es caer en la cuenta para obrar el bien,
para elegir el bien, para optar por el bien. Señor, queremos pedirte que la fuerza de tu Espíritu impulse este tiempo de Cuaresma, que sea realmente de cambio y de transformación. Por eso, humildemente para nosotros y nuestras familias, pedimos tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Lucho, entonces en las redes sociales tenemos la información de este evento, este encuentro que vamos a tener el sábado 24 de febrero. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche va a ser un encuentro con oración, con predicación, con Eucaristía. Vamos a tener toda una jornada que nos ayude a vivir esta experiencia de Cuaresma, que nos invite a caminar siempre en la presencia del Señor. El aporte es de 50.000 pesos y es importante que lo sepan porque va a ser presencial aquí en el templo, pero si usted está fuera de Colombia, está fuera de Pereira, lo va a poder seguir a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube. Entonces, esperamos su aporte, su colaboración. Ese aporte incluye materiales, incluye refrigerio y también para los que están por fuera, todo el equipo de transmisión, todo, para que ustedes tengan una linda experiencia. Que sea un día, una tarde de retiro, de oración, de encuentro, aprovechando también que el Señor nos da una experiencia de fe muy significativa. Entonces, 24 de febrero, desde las 2 de la tarde, aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la iglesia de San José, o a través de YouTube como parroquia Nuestra Señora del Carmen. Esperamos contar con todos ustedes.